Bienvenidos a este webinar de herramientas de gestión de proyecto en investigación clínica. Mi nombre es Jorge Gatze, titular de CBPRO, y junto con Mariana Calenda, titular de Argema, estamos desarrollando estas actividades de promoción y de difusión de buenas prácticas de gestión de calidad y de gestión de proyectos en el ámbito de la industria de, eh, de la investigación clínica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad que aproximadamente nos va a llevar una hora? Ver un poco qué es proyecto, definición y fundamentos de proyecto. Vamos a ver el proyecto y su razón de ser, o sea, qué es lo que le da el sentido a todo proyecto y es generar valor. Vamos a hablar de la triple restricción de todo proyecto, de lo que es incertidumbre y complejidad del proyecto. Vamos a ver una serie de herramientas propias de la gestión de proyecto, herramientas que son aplicables a todo tipo de proyecto. Eh, ¿Qué quiero decir? O sea, muchas de las cosas que nosotros vamos a ver ahora son aplicables a proyectos de organizar mis próximas vacaciones, al proyecto de ampliar mi casa, de implementar un sistema de gestión o al proyecto de desarrollar un nuevo medicamento. ¿Qué es lo que cambia en este amplio espectro de proyectos? Cambia la incertidumbre y la complejidad. O sea, no es la misma la incertidumbre y complejidad en el proyecto de organizar mis próximas vacaciones que en el proyecto de lanzar un nuevo producto, un nuevo medicamento al mercado, cambian sustancialmente, pero muchos de los conceptos y las herramientas que mencionemos en este webinar son aplicables a todo tipo de proyectos, porque tienen que ver con el criterio con el cual se encaran los proyectos. Y vamos a ver entonces que estas herramientas corresponden a áreas de conocimiento, a temáticas propias de la gestión de proyecto, y un poco lo que presentemos en este webinar es son los fundamentos de lo que vamos a dar en un curso, en un taller de herramientas de gestión de proyecto en investigación clínica, por supuesto que en forma mucho más ampliada y con un trabajo mucho más metódico y sistemático de aplicación de esas herramientas a este tipo de proyectos, o sea, a los proyectos de esta industria como es la investigación clínica. ¿Cuál es la situación de la industria en general? Un gran número de patentes que vencen, fuertes presiones sobre los precios de los medicamentos, mayores desafíos al desarrollo de nuevos medicamentos, mayor número de normas reglamentarias, crecientes presiones políticas, veloces avances científicos, nuevas tecnologías que ingresan al sector, tecnologías informáticas, tecnologías de desarrollo, competidores especializados que ingresan a la industria, nuevas formas de competir, medicamentos genéricos. O sea, de alguna manera queremos mostrar una situación que ustedes conocen porque son cambios de paradigmas y cambios en el contexto que han ocurrido en los últimos años en la industria de la investigación clínica. ¿Qué genera esto? Que hay un menor número de descubrimientos y lanzamientos de nuevos productos, que hay menores probabilidades de éxito con nuevos medicamentos, algo que
quien está en proyectos de investigación clínica es cada vez más palpable que los plazos de desarrollo se han extendido, o sea, se necesita más tiempo ahora para desarrollar nuevos medicamentos y que han crecido sustancialmente los costos, en una situación donde justamente estos mayores plazos y estos mayores costos no colaboran precisamente con la rentabilidad de esta industria. O sea, de alguna manera, esta nueva situación conlleva a reducir la rentabilidad de la industria. Entonces, toda esta, eh, todas estas condiciones de borde, todas estas condiciones de contorno de la industria de la investigación clínica, hace y genera impacto en los proyectos de investigación clínica, en los que ustedes están involucrados en mayor o menor medida. Con lo cual, desde los proyectos hay que generar nuevas respuestas. O sea, la industria requiere que los proyectos sean encarados de otra manera, distinta a lo que se hacía hace 10 o 20 años atrás, cuando las condiciones de borde, cuando las condiciones de contorno eran distintas a las que vimos. Entonces vamos a entender qué es un proyecto, cuáles son los fundamentos de un proyecto, de la gestión de proyectos, y ver qué herramientas la gestión de proyectos puede proporcionar a la investigación clínica y a los proyectos de investigación clínica para alinearse más con las necesidades que tienen las empresas que participan en el sector. Este es el esquema que vale para todo tipo de proyecto. ¿Qué función cumple el proyecto? El proyecto es una transición entre decisiones que toma la organización, llamémosle su estrategia. ¿Y qué hace el proyecto? El proyecto transforma esas decisiones en resultados que luego le van a generar valor o beneficios a la compañía, al que hace el proyecto. Entonces, estas flechas son las mayores ventas que se logra una vez que el proyecto ha concluido, o la reducción de costos, o nuevo producto lanzado al mercado, o nuevas tecnologías, o nuevas competencias, o nuevas habilidades. Con lo cual, acá tenemos una conclusión realmente importante. Nadie hace proyectos por el gusto de hacer proyectos. O sea, el proyecto no se justifica en sí mismo. Lo que le da la razón de ser al proyecto es que el proyecto, a través del resultado que genera su término, debe producir un valor a la organización. Debe producir estas mayores ventas, estos menores costos, nuevos mercados, nuevos productos, nuevos conocimientos. Esto es entonces la razón de ser de todo proyecto. Es el valor que a su término el proyecto le aporta a la organización. Pero, ¿qué sucede? Que cuando empieza el proyecto, sobre todo cuando el proyecto empieza, muchas veces, por ejemplo, hay dudas sobre cómo va a ser ese valor, si el producto que estamos lanzando realmente va a ser la solución a la necesidad que hemos detectado, si realmente se va a vender, cuánto se va a vender, en qué medida el mercado lo va a adoptar. También hay dudas sobre el resultado mismo del proyecto, sobre el producto que vamos a generar a través del proyecto. Y por supuesto que hay dudas sobre el proyecto en sí mismo, cómo vamos a llevar adelante los ensayos, cómo vamos a llevar adelante los distintos procesos que hacen al proyecto. Entonces,
Estas dudas, estas ambigüedades, estos desconocimientos, estas preguntas, hacen a una característica propia de los proyectos y es la incertidumbre. O sea, todo proyecto tiene incertidumbre, todo proyecto tiene un mayor o menor desconocimiento sobre los procesos que hacen al proyecto, sobre el resultado o sobre el posible valor o beneficio que va a generar. Hay proyectos de baja incertidumbre y proyectos de alta incertidumbre, pero el hecho de que tengamos que pasar de una idea que es un proyecto, acá al inicio, una idea, algo intangible, a un resultado que después produzca valor, eso solo, esa transición ya de alguna manera es incierta. Con lo cual, la incertidumbre es una característica propia de todo tipo de proyectos. Pero además, en los proyectos intervienen interesados. ¿Y quiénes son los interesados? Y aquellos que tienen intereses en el proyecto, aquellos que se ven afectados por el proyecto, aquellos que pueden incidir en los resultados del proyecto. Y estos interesados, algunos ven que el proyecto puede ser beneficioso para sus intereses y tal vez apoyen al proyecto. Otros van a percibir que el proyecto puede perjudicar sus intereses y tal vez opongan resistencia al proyecto. Otros van a ser neutros, no les va a preocupar el proyecto. La realidad entonces es que todo proyecto tiene una amplia gama, un amplio espectro de interesados con distintos intereses. ¿Y qué otra cosa confluye en el proyecto? Sistemas. El proyecto tiene que también, de alguna manera, amalgamar, tiene que coordinar distintos sistemas, sistemas técnicos, sistemas organizacionales. Entonces, esta interacción de interesados y sistemas que tiene que producir todo proyecto configura el otro elemento que hace a la esencia de un proyecto y es la complejidad. ¿Mm? Entonces acá tenemos los dos elementos que hacen y son propios de la esencia de todo proyecto, incertidumbre y complejidad. ¿Qué es la complejidad? La complejidad es la falta de linealidad entre causa y efecto. Tal vez no sea una diferenciación muy clara, pero es distinto, por ejemplo, es distinto un sistema complicado es distinto de un sistema complejo. El proyecto es un sistema complejo. ¿Qué es un sistema complicado? Un sistema complicado es un Smart TV. ¿Eh? ¿Por qué el Smart TV es un sistema complicado? Porque está compuesto de un montón de mecanismos y un montón de componentes, de los más variados, pero como sistema complicado tiene una gran ventaja. Tiene relación directa entre causa y efecto, o sea, tomo una decisión, por ejemplo, oprimo un botón y el televisor se enciende. Oprimo otro botón y cambia de canal. Oprimo otro botón y aumenta el audio. O sea, en los sistemas complicados hay relación directa entre causa y efecto. En cambio, el proyecto es un sistema complejo, donde no hay esa relación entre causa y efecto. Yo en el proyecto tomo una decisión con la idea de que suceda tal cosa y no es lo que pasa, pasa otra cosa distinta. ¿Por qué? Por los interesados con distintos intereses o con los sistemas que interactúan de manera distinta a lo que uno pensaba. Entonces, esta es una característica de los proyectos, la complejidad, que es falta de linealidad. Entonces, si todo proyecto tiene incertidumbre y complejidad,
En esencia, ¿qué soy? Gestión de proyectos. Es gestionar la complejidad y reducir la incertidumbre. ¿Cómo se gestiona la complejidad? A través de la comunicación. O sea, un aspecto esencial hoy en la gestión de proyectos es manejar la comunicación en todas sus manifestaciones, en todas sus formas. Hoy cada vez es más claro que gran parte de la actividad de un responsable de proyecto, de un líder de proyecto, es comunicar. Nosotros vamos a ver en unos momentos una herramienta muy útil que es el cronograma Gantt. Bueno, el cronograma Gantt es una herramienta de comunicación. ¿Y qué otra cosa es gestión de proyectos? Reducir incertidumbre, o sea, manejar expectativas de los distintos interesados. Manejar los requisitos de los distintos interesados, los requisitos del ANMAT, del Comité de Ética, de los auditores. Son todos interesados con distintas expectativas, con distintos requisitos. Bueno, todo esto hay que manejarlo, todo esto hay que gestionarlo. Entonces, esto es hoy gestión de proyectos. Manejar la complejidad y manejar la incertidumbre propia de los proyectos a través de herramientas que justamente queremos presentar. Volvamos un poco a la situación de los proyectos de investigación clínica. ¿Qué sucede? Hay un conocimiento aún imperfecto del cuerpo humano, con lo cual persisten dudas sobre cómo van a interactuar ciertas drogas, o sea, el sistema drogas con el sistema organismo humano, ¿no? Con el sistema cuerpo humano. Acá está este ejemplo de interacción de sistemas que yo les decía. Muchos medicamentos surgen a partir de conocimientos y tecnologías que se ubican en las fronteras del desarrollo. ¿Qué se le pide hoy a los proyectos de investigación clínica? Asegurar máxima seguridad, mínimos efectos no deseados. Mayores y más exigentes requerimientos de diseño y control de ensayos clínicos, lo cual trae aparejado una mayor cantidad de ensayos clínicos. Riesgos que crecen en cada una de las sucesivas fases del proyecto. Entonces, estos aspectos que son un poco el resumen de lo que hoy sucede en los proyectos de investigación clínica. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que los proyectos de investigación clínica son proyectos de alta incertidumbre. Todo proyecto tiene incertidumbre, pero en particular este tipo de proyectos, los de investigación clínica, podemos decir que son proyectos de alta incertidumbre. ¿Qué otra cosa también sucede? Cada vez hay mayor número de especialidades, especialistas y organizaciones involucrados en los proyectos de investigación clínica, mayor número de regulaciones y controles sobre los productos farmacéuticos en todas las etapas de desarrollo. Hoy se busca lanzar nuevos productos en la mayor cantidad posible de mercados para lograr economías de escala. Sistemas de documentación precisos, detallados, completos y alta trazabilidad es lo que se le pide a estos proyectos. Hay un cada vez mayor número de tercerizaciones y un mayor número de organizaciones prestadoras de servicios como las CRO. Y entonces, desde este punto de vista, desde la perspectiva de estos aspectos, ¿qué podemos deducir también? Que los proyectos de investigación clínica son proyectos de alta complejidad. O sea, si la incertidumbre y la complejidad son elementos que hacen a la esencia de todo tipo de proyectos, los de investigación clínica en particular tienen alta incertidumbre y alta complejidad que hay que resolver durante el proyecto. Con lo cual, los proyectos de investigación clínica, para que realmente transformen las estrategias de desarrollo en beneficios a la organización, en realmente que la organización pueda ganar nuevos mercados, pueda desarrollarse. Y esto vale no solo para la organización sponsor o patrocinadora del proyecto, estos beneficios también
son válidos para las organizaciones prestadoras de servicio, para las CRO, porque quien presta servicios en investigación clínica también tiene su propia estrategia y también utiliza su participación en el proyecto para generar este valor o este beneficio que obtiene de participar del proyecto. De modo que si el proyecto cumple un rol tan importante, estos proyectos necesitan ser manejados adecuadamente. Y para esto hay una serie de herramientas, hay una serie de buenas prácticas, hay una serie de criterios y conceptos que son muy útiles para los proyectos de investigación clínica como para muchos proyectos, y estas buenas prácticas de gestión de proyecto las ha desarrollado en Estados Unidos una organización que se llama el Project Management Institute, el PMI. ¿A qué se dedica el PMI? Se dedica a desarrollar, promover y difundir las buenas prácticas de gestión de proyecto que hoy necesitan los proyectos en general, porque son emprendimientos sujetos a incertidumbre y complejidad. Y estas buenas prácticas que propone el PMI están desarrolladas en una guía que se llama Project Management Body of Knowledge. Es una guía que está originalmente escrita en inglés, pero que su aplicación ha sido tan extensa en todo el mundo que para una mejor aplicación se ha traducido a muchísimos idiomas y por supuesto al español. Con lo cual, este webinar y el curso que queremos presentar cuando termine el webinar está basado en las herramientas y en las buenas prácticas que esta guía propone en su traducción al español. Y una cosa que tal vez convenga tener en cuenta y empezar a considerar para los profesionales que están en la industria de la investigación clínica es que el PMI, esta organización internacional, a través de un examen sobre las buenas prácticas, quien aprueba el examen le extiende una certificación PMP. ¿Qué es PMP? Es Project Management Professional, Project Management Professional, PMP. Y esto es algo que está creciendo mucho a nivel mundial y también en la Argentina. Básicamente, ¿por qué? Por lo siguiente. ¿Dónde está el centro de gravedad de los problemas de los proyectos? ¿Está en los aspectos técnicos o en los aspectos de gestión? Y la realidad, cuando uno analiza bien, se encuentra con que muchos de los problemas que tenemos en los proyectos están en los aspectos de gestión. Ahora, ¿qué sucede? Todas las universidades, a través de sus distintas carreras, nos han formado para resolver temas técnicos, pero no nos han preparado para resolver temas de gestión. Y en algún momento en nuestro desarrollo profesional nos encontramos, más tarde o más temprano, que tenemos que empezar a resolver estos temas que hacen a la gestión de las personas, de las actividades, a la coordinación. Entonces, tener esta certificación internacional a través de la aprobación del examen hace que los profesionales acreditan que no solo conocen los aspectos técnicos para los cuales fueron preparados, sino que también conocen lo que hace a la gestión de los proyectos, al manejo de las herramientas de los proyectos que les toca intervenir o en los que les toca actuar. Así que después en el curso nos extendemos más sobre esto, pero a quien realmente le interesa, tienen mi mail, lo voy a volver a mostrar al final del webinar, y los aliento a que realmente pongan como una meta
como un objetivo de su desarrollo profesional, tal vez en algún momento mostrar estas habilidades de gestión, en este caso de gestión de proyectos. ¿Qué es un proyecto? Definición de proyecto. En general es algo que sucede en el tiempo, que a partir de una situación inicial vemos que es necesario llegar a una nueva situación, un nuevo producto, una necesidad no satisfecha, un requerimiento que todavía no ha sido cumplido, pero que pasar de la situación inicial a la situación final, además, conlleva un mayor valor o beneficio para quien hace esta transición de la situación inicial a la situación final o la nueva situación. De modo que es el proyecto, eso es el proyecto. El proyecto es el cambio que nos permite pasar de una determinada forma de trabajar, de operar, de dar servicios, de vender productos a una nueva situación o forma de trabajar, de vender. Es dar respuesta a una necesidad que la sociedad o el mercado todavía no tiene a través de un nuevo producto, a través de un nuevo fármaco. Eso es entonces el proyecto. Y en este esquema vuelvo a la diapositiva que había mostrado inicialmente, y es que toda organización tiene sus estrategias, pero no solo una organización patrocinadora o sponsor del proyecto, o sea, no solo el cliente del proyecto, también una organización prestadora de servicios como una CRO tiene una estrategia. ¿Y qué buscan las organizaciones a través de las estrategias? En el mediano y largo plazo, tener nuevos clientes, resolver nuevos problemas que antes no existían, aumentar las ventas, reducir los costos, desarrollar nuevas tecnologías, nuevas competencias y nuevas habilidades del personal, y cómo se transforma la estrategia en justamente este valor, a través del proyecto que, con los resultados que genera, le permite a la empresa captar y aprovechar ese valor. Con lo cual, ¿cómo se mide el éxito del proyecto? Por el valor agregado que genera para la organización que lo lleva adelante, para el mercado, para la comunidad, para la sociedad. Con lo cual, este valor, el proyecto, lo puede generar a través de alguien que con un ahorro y con un crédito se construyó su casa. Entonces, este inmueble con la ventilación y la luminosidad que tiene es el valor que le va a dar al inversor que decidió a través de un proyecto construirse su casa, o una refinería que le va a permitir a una petrolera vender más combustible, o un sistema de gestión, un ERP, un SAP, un Oracle que le va a permitir a la organización gestionar de otra manera. Y en el caso de investigación clínica, el valor va a ser ese medicamento que va a ir a resolver una necesidad que tiene la sociedad, que tiene el mercado y que hasta ahora no ha sido totalmente satisfecha. Pero ¿qué no es proyecto? O sea, no es proyecto una actividad continua y rutinaria, repetida, como el llenado, por ejemplo, de las botellitas de medio litro de agua. No es proyecto una actividad de mantenimiento. No es proyecto la producción de fármacos. ¿Por qué? Porque acá ya estamos en un proceso continuo, repetido y automatizado. Entonces, estas actividades no son proyecto. Es proyecto aquello que es cambio, pero una vez que el cambio está implementado, ahí deja de haber proyecto y hay una actividad rutinaria, repetida, continua. Entonces, pasar de este valor inicial a este valor final, que es lo que hace el proyecto, es un emprendimiento donde hay que tomar decisiones y en todo proyecto,
desde el proyecto de organizar mis vacaciones, desde el proyecto de ampliar mi casa o desarrollar un nuevo medicamento, en todo proyecto siempre hay que tomar decisiones entre tres variables, que se llama la triple restricción del proyecto. O sea, hay que tomar decisiones entre el alcance, qué es lo que hay que hacer, y calidad, qué es lo que hay que cumplir. ¿Eh? O sea, alcance es qué tenemos que hacer en el proyecto, calidad es qué es lo que tenemos que cumplir. Entre el costo que tiene este alcance con estos requisitos de calidad y el plazo. Entonces, las herramientas que vamos a ver ahora, que son necesarias en todo proyecto y por supuesto en los proyectos de investigación clínica, justamente lo que nos van a dar es eso. ¿Qué herramientas son hoy muy útiles para que el proyecto haga la transición entre la situación inicial y la situación final en un proceso permanente de toma de decisiones entre tres variables que son alcance, calidad, costo y plazo? Y estas buenas prácticas, estas herramientas, están agrupadas en categorías. Entonces tenemos herramientas de alcance del proyecto, herramientas de calidad del proyecto, de costo, de plazo, interesados. Dijimos quiénes son los interesados en un proyecto, son quienes tienen intereses, de recursos humanos, o sea, de manejo de los integrantes del equipo de proyecto, de las adquisiciones y de los riesgos. Veamos entonces un poco las distintas herramientas y las distintas formas de manejar estos aspectos del proyecto. ¿Quiénes son interesados? Interesados son todos aquellos que tienen intereses y que el proyecto, de alguna manera, afecta esos intereses. Y algunos interesados pueden percibir que sus intereses se van a ver beneficiados a través del proyecto. Otros no van a ver de qué manera el proyecto afecta sus intereses y otros, por el contrario, van a entender que sus intereses se van a ver perjudicados. Entonces, esta distinta confluencia de distintos interesados con distintos intereses, recuerden, es lo que de alguna manera genera la complejidad, pero también la incertidumbre. Ahora, de todo el universo de interesados, algunos son clientes. ¿Y quiénes son clientes del grupo de interesados? Clientes son aquellos que tienen necesidades y expectativas, que esperan resultados del proyecto, que esperan que el proyecto les brinde algo. La ANMAT sin duda que es un cliente, el Comité de Ética sin duda que es un cliente, pero no son los únicos. Tal vez cliente del proyecto sea el área finanzas de la compañía, que le va a pedir al proyecto un reporte de flujo de fondos, o una previsión mensual de flujo de fondos. Cliente también del proyecto va a ser, tal vez, el área recursos humanos de la compañía, que nos va a permitir, que nos va a pedir que todos los meses hagamos un reporte de las posibles altas y bajas o afectaciones y desafectaciones del personal al proyecto. En una palabra, ¿quiénes son clientes? Aquellos interesados que esperan del proyecto algún resultado, algún informe, algún entregable en general. Con lo cual, detectando los clientes con sus diversas y diversidad de necesidades y expectativas, empezamos a definir el alcance del proyecto. ¿Por qué? Porque a partir de las necesidades y expectativas de los distintos clientes, generamos el listado de requisitos. Bueno, esta es una herramienta clave. Armar la lista de requisitos que debe satisfacer el proyecto.
Y en muchos casos estos requisitos hay que transformarlos en especificaciones. ¿Por qué? ¿Qué son las especificaciones? Son los requisitos puestos en lenguaje técnico. Así lo entiende quien tiene que hacer el análisis, quien tiene que hacer el ensayo, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante tener claro los requisitos? Porque cada uno de los requisitos del proyecto se va a transformar en un entregable. ¿Mm? Si un cliente de proyecto es la ANMAT tiene ciertas exigencias respecto al proyecto y estas exigencias van a ser requisitos. Entonces, un entregable va a ser la carpeta, el informe, lo que yo le tenga que llevar a la ANMAT en función de lo que la ANMAT me ha solicitado, me ha pedido. Pero dijimos que también cliente del proyecto puede ser el área recursos humanos. Entonces, otro entregable de mi proyecto va a ser la previsión de afectaciones y desafectaciones del personal en el proyecto. Y otro requisito va a significar otro entregable. Entonces, cuando tenemos claros los requisitos, cada requisito del proyecto tiene que transformarse en un entregable bien definido. Y estos entregables se agrupan en una herramienta muy útil del proyecto que se llama EDT, que es la estructura de desglose del trabajo. La EDT es la estructura de desglose del trabajo. Entonces, por ejemplo, una EDT tenemos que tiene una serie de entregables, como la evaluación de factibilidad del sitio, las aprobaciones regulatorias y documentos del startup, que incluye la aprobación ante la ANMAT, la aprobación ante el Ministerio de Justicia, la aprobación con el Comité de Ética y los documentos del startup. Y en particular, la aprobación de ANMAT tiene como dos subentregables, FK1 y FK2. Entonces, estos son entregables. ¿De dónde vinieron estos entregables? De los requisitos que yo detecté como parte esencial de mi proyecto. Después, importación y logística. Tiene entregables importación de la droga del estudio, importación de los materiales de estudio, importación eh, también de los kits de laboratorio, las compras locales, los pagos y contratos, el entrenamiento, la activación del sitio, son todos entregables que conforman una EDT. Así como la ven acá, está puesta como si fuera filas. ¿M? Pero también lo puedo poner como un esquema de árbol, ¿m? Donde esos mismos entregables que vimos en las diapositivas anteriores, acá están puestos como un árbol desagregado, donde en cada rama, el nivel más bajo, que es lo que está marcado en celeste, son los paquetes de trabajo. O sea, estos son los paquetes de trabajo. Entonces, ¿qué son los paquetes de trabajo? Son las partes de mi proyecto, ¿eh? Son eh, esos elementos tangibles, son esos resultados que, si esto está bien armado, si esta herramienta EDT, que es estructura de desglose del trabajo, está bien armada, la suma de todos mis paquetes de trabajo me tiene que dar el alcance total del proyecto. Y esto es muy importante porque entonces a mi proyecto, a través de esta herramienta, la voy entendiendo ya por las partes que lo componen. En general hay bastante confusión entre estos tres conceptos: el valor que el proyecto tiene que generar a su término, los objetivos del proyecto y el alcance del proyecto. Entonces, a través de un ejemplo sencillo, que es creo que muy claro para todos, veamos cuál es y qué significa cada uno de estos conceptos. Vamos a suponer que alguien se quiere hacer una casa, quiere con una plata que tiene ahorrada más un crédito, quiere construirse su casa. ¿Qué es valor
para quien se quiera construir su casa. Para quien quiera construirse su casa, valor es, por ejemplo, quiero que en tales ambientes haya espacios amplios, quiero mucha luminosidad, quiero mucha ventilación, quiero un jardín de estas dimensiones, quiero verde, quiero que estos ambientes den hacia el sol. O sea, eso es el valor que el resultado del proyecto, que es la casa, le va a brindar a quien ha decidido invertir en este emprendimiento. Y para lograr este valor, el proyecto tiene objetivos, o sea, ¿y qué son los objetivos del proyecto? Es que el proyecto a su término tiene que generar una casa de 180 metros cuadrados, dos plantas, cuatro habitaciones, tres baños. Esto es lo que el proyecto tiene que generar como objetivo, que si se logra esto con los requisitos planteados inicialmente, quien invierta en esto va a producir ese valor. Y para llegar a este resultado es necesario que el proyecto genere entregables. ¿Y qué son esos entregables? Justamente cada una de las dependencias de esta casa con las características de valor que cada una debe tener. Espacio amplio donde corresponda, luminosidad, ventilación donde corresponda, ¿no? Entonces, esto es muy importante también en los proyectos de investigación clínica. Lo tiene que analizar no solo la empresa que lleva adelante el proyecto, el sponsor o patrocinador, sino también la CRO. ¿Cuál es el valor de hacer este proyecto? ¿En qué nos vamos a beneficiar como organización? ¿Qué nos va a dejar? No solamente ganar plata, ganar un nuevo cliente, desarrollar nuevos conocimientos, posicionarnos en nuevos mercados o con nuevas tecnologías. Y esto se logra a través de un resultado de proyecto que es en definitiva la suma de entregables. Sigamos viendo herramientas. Dos herramientas claves en los proyectos son plazo y costo. Plazo, el cronograma, una herramienta esencial. eh, Nosotros en el curso de herramientas de gestión de proyecto a esto le dedicamos un tiempo especial, cómo se genera un cronograma, cómo se interpreta, qué significa las actividades que están en rojo. Estas se llaman actividades críticas. ¿Por qué se llaman críticas? Se llaman críticas porque si alguna de estas actividades que está en rojo se llega a trazar, se atrasa el proyecto. ¿Qué es la ruta crítica o el camino crítico? Es la secuencia que siguen las actividades críticas, o sea, las que no pueden atrasarse. Por lo tanto, si hay actividades críticas, o sea, actividades que si se demoran, demoran el proyecto, esto significa que hay actividades que no son críticas. ¿Qué significa que no sean críticas? Que pueden demorarse y esa demora no afecta al proyecto, y es por ejemplo estas que están en color azul. Estas son no críticas. ¿Y por qué son no críticas? Porque esta línea fina me indica es lo que la actividad puede demorarse sin afectar el proyecto. ¿Por qué es importante esta herramienta? Porque nos permite trabajar en equipo, nos permite que quienes intervienen en un proyecto sepan cuándo les toca actuar, cuándo les toca empezar a trabajar, cuándo les toca terminar, quién depende de su tarea, ¿m? Cómo se van concatenando las actividades del proyecto, los distintos ensayos, análisis, etcétera. Y vinculado a esta herramienta, otra herramienta esencial es el presupuesto, ¿no? El presupuesto del proyecto. ¿Cómo se arma el presupuesto del proyecto? Fíjense que acá tenemos los distintos paquetes de trabajo que vimos en la herramienta EDT, ¿no? Acá tenemos los distintos paquetes de trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer en cada paquete de trabajo? Sacar los costos. Y entonces la suma de los costos de los paquetes de trabajo nos va a permitir sacar el costo o presupuesto del proyecto. Es también una herramienta muy importante
que vinculada al plazo nos va a permitir después, durante el proyecto, detectar desvíos, dónde nos estamos atrasando, dónde venimos bien, dónde estamos gastando más, dónde estamos gastando menos. Calidad. ¿Qué significa calidad en proyecto? Es tener un plan de desarrollo de una droga, entonces establecer los lineamientos generales del camino a seguir hasta que el producto llegue al mercado, con la definición de los objetivos de corto y de mediano plazo, ¿no? O sea, el plan de calidad del proyecto es qué es lo que el proyecto tiene que cumplir, qué es lo que el proyecto tiene que satisfacer desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista técnico, y cómo lo vamos a medir, o sea, a través de qué medios vamos a medir el cumplimiento. Y en esto, en lo que es calidad, también es importante ver un poco las exigencias de las buenas prácticas clínicas, ¿no? La información básica, protocolo y formulario de registro de casos, investigador y monitor adecuados, aprobación por el comité ético. Bueno, estos aspectos que hacen a las buenas prácticas son los que definen nuestra planificación de calidad en cada proyecto en particular, ¿no? La documentación de ensayo, la comprobación de datos clínicos, etcétera. O sea, los paquetes de trabajo que vimos en alcance son los entregables que el proyecto tiene que generar. Y calidad, ¿qué es lo que va a decir? Para cada paquete de trabajo, por ejemplo, si un paquete de trabajo es el informe que hay que presentar a la ANMAT, desde el punto de vista calidad vamos a decir qué tiene que cumplir ese informe para que el ANMAT sea recibido y cuando sea revisado sea aprobado. Recursos humanos, un tema realmente, como todos, importante, pero este de alguna manera también lo es y tiene particularidades. Es muy común ver en nuestra experiencia de colaborar con distintos proyectos, es muy común ver o escuchar gente que comenta cosas como: yo estoy hace 3 meses en este proyecto, a mí me piden que haga esto, yo lo hago, no sé muy bien para qué sirve, lo hago igual. Creo que estamos todos de acuerdo que un mal sueldo desmotiva, pero creo que también todos estamos de acuerdo que cuando uno trabaja sin saber para qué sirve lo que hago, desmotiva mucho más. Entonces, una herramienta clave en este aspecto que tiene que manejar un responsable de proyecto es roles y responsabilidades, de qué juega cada uno, de qué función vas a cumplir. Entonces, yo como responsable de proyecto, aunque la persona venga un mes o un día o una semana, yo tengo que decirle cuál es tu función, qué espero de vos, qué quiero que hagas en el proyecto. Si en mi proyecto hay 2 colaboradores nada más, una charla de café va a ser suficiente para que los dos entiendan qué espero de ellos. Pero si hay 20, no me alcanzará una charla de café y tendré que hacer una matriz. Tendré que tener una herramienta para asignar roles y responsabilidades. El tema comunicaciones, un tema, creo yo, también clave. Los expertos sostienen que la mayor causa de fracaso en los proyectos es el mal manejo de las comunicaciones. O sea, entienden y hasta le ponen números que más de las 2/3 de las causas de los fracasos de los proyectos es el mal manejo de las comunicaciones. Y esto se da en todo tipo de proyectos, ¿eh? Esto no es particularidad de ninguna especialidad de proyectos, es un problema en general de los proyectos. ¿Por qué? Porque a pesar de toda la tecnología que hoy tenemos, de todas las tecnologías y de todas las facilidades, el principal, la principal dificultad es comunicar. ¿M? Y al comunicar tenemos que tener claro qué es lo que necesito.
¿Necesito brindar un mensaje? En ese caso es informar. ¿O necesito cambiar un comportamiento? Porque si yo necesito que algo se haga o no se haga, o necesito que una persona vaya a tal lado o no vaya, en ese caso mi preocupación es comunicar. Ahora, si necesito que solamente estén enterados, va a ser brindar un mensaje. ¿Y esto por qué es importante distinguir? Porque va a ser de alguna manera determinante del medio que voy a usar. Si necesito solamente informar, tal vez un mail sea suficiente, pero si necesito comunicar que se produzca un cambio, una acción o que no se produzca, el mail solo no me va a alcanzar y tal vez necesite del mail más una llamada telefónica o en el mejor de los casos una reunión. Por eso es muy importante y recuerden además que en los proyectos hay muchos interesados con distintos intereses. Entonces es muy importante comunicar bien con los distintos interesados para, de alguna manera, gestionar sus intereses. Y esto no se logra de manera espontánea. Las comunicaciones en los proyectos hay que organizarlas. Organizarlas significa definir claramente qué documento, qué informe vamos a generar, quién lo va a generar, quién lo va a recibir. ¿eh? O sea, si las comunicaciones en los proyectos se dan en forma espontánea, lo más probable es que se den de manera anárquica. ¿Qué significa? Que empezamos a mandar mails con copias a todos. Y cuando todos recibimos los mails de todos, llega un momento en que ya no sabemos qué leer y que aquello que sería importante conocer para tomar decisiones, digamos, la información nos inundó, nos tapó y no nos permite discernir qué es importante y qué no. Por lo tanto, conviene que en un proyecto una herramienta esencial es entonces planificar y organizar las comunicaciones. ¿Qué es riesgo? Riesgo en un proyecto es, como el proyecto tiene que pasar de una dada situación a una nueva situación, esta nueva situación tiene objetivos, o sea, el proyecto tiene que cumplir objetivos que son los que nos van a permitir lograr esa nueva situación. Y para armar y llegar a esos objetivos se desarrolla un plan de proyecto. Entonces, ¿qué es riesgo? Riesgo es algo incierto, algo que puede ocurrir o no. Pero ¿qué pasa? Que si ocurre es distinto a lo que yo tenía previsto en mi plan y que al ocurrir y ser distinto afecta mis objetivos. Eso es riesgo. Riesgo es algo distinto a lo que yo tenía previsto que puede ocurrir o no, pero que si ocurre afecta mis objetivos. Con lo cual, ¿cómo caracterizamos a un riesgo? Un riesgo se caracteriza por el evento, por eso que puede ocurrir distinto a lo que yo tenía previsto. ¿Y qué más caracteriza un riesgo? Un riesgo lo caracteriza la probabilidad de ocurrencia, qué probabilidad hay de que ocurra, y qué impacto genera en caso de que se produzca. Entonces ya terminando, nos quedan pocos minutos, veamos un ejemplo de riesgo y gestión de riesgo y veámoslo con un ejemplo sencillo, pero que aplica a todo tipo de proyectos. Vamos a suponer, alguien tiene como objetivo organizar un almuerzo al aire libre. O sea, el objetivo es realmente un almuerzo de camaradería con amigos, un casamiento, una fiesta de 15, un almuerzo al aire libre. Este es el objetivo. Hay un plan para alcanzar este objetivo. Si yo les pregunto qué evento incierto podría ocurrir, y un evento incierto que podría afectar el objetivo es que justo cuando se haga el almuerzo se desate una tormenta con fuertes lluvias.
Yo debería analizar cuál es la probabilidad de que me llueva el día de la fiesta y qué impacto tendría sobre la fiesta. La probabilidad me la va a dar el servicio meteorológico. El impacto está claro, llega a llover y hago una fiesta al aire libre, el impacto no es menor. Entonces, a partir de este análisis, desarrollo lo que se llaman estrategias de respuesta. Y una estrategia de respuesta es evitar el riesgo. Evitar el riesgo es que el riesgo no ocurra, pero ¿qué significa evitar? Es cambiar el objetivo. Entonces, ¿cómo evito el riesgo? Y bueno, hago la fiesta directamente en un lugar cerrado, pero ya ven que es otro objetivo. Por eso evitar riesgos no es de las respuestas más comunes. La respuesta más común es mitigar. Y mitigar es trabajar sobre la probabilidad o sobre el impacto. ¿Y cómo puedo mitigar el riesgo? Por ejemplo, alquilando un gazebo. Si yo alquilo un gazebo, ¿cambio la probabilidad de ocurrencia del evento lluvia? No, la probabilidad no la cambio. Lo que yo hago cuando alquilo un gazebo, reduzco el impacto del evento lluvia sobre mis objetivos, ¿eh? O sea, reduzco el impacto, pero la probabilidad queda igual. ¿O qué otra respuesta puedo dar? Y la respuesta puede ser aceptar, no hago nada, no hago nada. O sea, no tomo una acción preventiva, no tomo una acción a priori. Y eventualmente un plan B. ¿Qué significa un plan B? Y bueno, no hago nada, hago la fiesta al aire libre y si llega a llover, bueno, les daré paraguas y con eso, de alguna manera, reduzco todos los inconvenientes que me puede traer la lluvia sobre el objetivo de la fiesta. Eh, Puesto de esta manera, aunque parezca tal vez burdo, pero es la forma y en sencillo en que se manejan los riesgos hoy en los proyectos. Y algo que no tenemos que perder de vista nunca, que el evento incierto, dijimos, afecta a los objetivos, pero no solamente en forma negativa como una amenaza, sino también los eventos inciertos y los riesgos también generan oportunidades, o sea, también mejoran los objetivos. Y una buena gestión de riesgos es reducir todo aquello que constituye una amenaza e incrementar todo aquello que es una oportunidad porque va a mejorar los objetivos perseguidos. Y un tema que también es muy importante en proyectos de investigación clínica es el manejo de la relación entre la empresa sponsor y la empresa proveedora de servicios, y estas relaciones contractuales van desde simples acuerdos hasta integración o alianzas. O sea, esta forma de integrarse el proveedor de servicios con el comitente o sponsor va a depender de las estrategias, va a depender de una serie de cuestiones. En particular, en el curso le dedicamos unos momentos a analizar estas distintas formas de colaboración y que tienen que ver después con las herramientas que se van a usar en proyectos. Bueno, de esta manera hemos recorrido las principales herramientas que hoy nos brinda la gestión de proyectos y que creo que son útiles para los proyectos de investigación clínica. Si hay alguna duda, una consulta, pueden formularla por el chat. Yo les agradezco la paciencia, les agradezco la participación. Les pido un minuto más para presentarles el curso que sobre estas herramientas de gestión de proyecto en investigación clínica, que ya lo hemos dado en ocasiones anteriores. Esta es la edición número 12 de este curso que se va a dar ahora en octubre. Este es el folleto del curso con los temas que vamos a ver. Este curso está dirigido a
todos los profesionales de la industria farmacéutica, ya sea que trabajen en las CROs o en los centros de investigación. Este curso tiene una particularidad, se va a dar en forma presencial y a distancia. Y como la clase queda grabada, aquel que no pudo participar en el aula de la clase presencial o no pudo participar a distancia, la puede recuperar después porque la sesión queda grabada. Y en este curso vamos a hacer un taller especial de documentos claves del startup de un proyecto de investigación clínica. O sea, un taller donde se va a analizar cuáles son los detalles de los documentos del startup, con foco en el protocolo y en las enmiendas que hay que tener en cuenta, en el formulario de consentimiento informado, en el Investigators Brochure. Vamos a trabajar sobre la sinopsis de protocolo y, y cómo es la planificación y la gestión de la documentación del startup. Creemos que con esto vamos a dar una respuesta muy concreta mediante herramientas de gestión de proyectos a una problemática clave que hoy presentan muchos proyectos de investigación clínica y que tienen que ver con el startup. Entonces, nuevamente les agradezco, eh, les doy mi mail, es jgad de Daniel, perdón que acá, D de Daniel, después Z, después C, arroba cbcortapro, que es crear valor con proyectos y procesos.com.ar. En nombre de Mariana Calenda y el mío propio, les agradecemos esta participación. Recuerden que esto ha sido grabado, así que aquel que quiere ver el video lo va a tener disponible y el material de esta presentación también se lo vamos a hacer llegar. Buenas noches a todos, espero que realmente les haya sido útil y quedamos a disposición de ustedes para toda aclaración y toda consulta que nos quieran formular.